Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llaman Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como te diste cuenta, esta va a ser la lectura semanal de cada signo zodiacal. Como ustedes bien saben, y si siguen mi canal, se han dado cuenta de que yo utilizo lo que son las cartas para utilizarlo de forma de sanación, de terapia, ir hacia el subconsciente y trabajar lo que se llaman las sombras. Eso lo hago así porque yo lo aplico en mí y he visto muchísimos los resultados, entonces nada, voy a compartirlo. Si bien el tarot también se puede utilizar de forma predictiva porque a través de la energía que se va percibiendo y el comportamiento de las personas, puede uno saber más o menos cómo van los tiros, por así decirlo, o sea, qué es lo que va a suceder. A mí me gusta más es ondear en la sanación, porque el tarot y el oráculo es como decir, toma el momento, la energía y la plasma, pero eso no es que sí o sí va a suceder así, tampoco. O sea, aquí te puede salir algo y si tú no trabajas para que se dé, si es algo bueno, no se va a dar. Si es algo malo, también puede cambiarse. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de creer que sí o sí por arte de magia va a suceder lo que sale en el tarot porque salieron en las cartas, ¿ok? Hay que poner de nuestra parte. Dicho esto, a continuación les voy a enseñar los mazos que voy a estar utilizando. Besito. Bueno, los mazos que voy a estar utilizando para la lectura de esta semana son así un poco, no sombríos, pero sí van más hacia ver en el inconsciente que tenemos como que reservado, como que guardado, que es lo que tenemos que ir trabajando. Muy bien, entonces tenemos el Deep Dark and Danger de Steffi Di Marco. Ella nos muestra una especie de sombra que tenemos que trabajar. El Star Dragons, me encantan mis dragoncitos. The Wisdom of Avalon, ese es para estar en la misma dinámica. Mi hermoso tarot rúnico que me lo regaló mi sobrina, que me pasó algo comiquísimo. Yo grabé el unboxing, todo espectacular, de los últimos mazos, y cuando lo fue a subir el video aquí al canal, estaba sin movimiento la imagen, me quedé así, congelada. Media hora hablando, así congelada. Empezando Mercurio retrógrado, entonces no lo subí. Y el tarot de viceversa. Esos van a ser los mazos que voy a estar utilizando en esta semana. Así que se acaba de ir la luz. Bueno, no importa. Seguimos aquí. Un besito. Ok, mi querido Virgo, aquí estamos. Aquí estamos porque yo soy Virgo también. Ay, Sol y ascendente. Si tú eres Sol, Luna, ascendente o Venus de Virgo, esta es tu lectura. Y si estás aquí por otra personita, bienvenido nuevamente. Esto es una lectura general, recuerda. Toma solo lo que te pega y el resto déjalo ir. Vamos a ver, mi querido Virgo, que nos depara. Ay, mira qué poderosa. Hécate, me encanta. Miren esas llamas. Iluminación. Si te pones a dar cuenta, no es nada más la iluminación de la cabeza que la tiene encendida igual que las manos, sino también la iluminación de su pecho y de su frente. Esto me habla sobre una iluminación, sobre la oscuridad que muchas veces podemos sentir debido a nuestro propio ego. ¿Ok? Es como que conseguir la iluminación dentro de un universo de posibilidades de que no estemos tan bien, allí va a haber la iluminación. Es como, yo lo siento así, como el ermitaño. ¿Sabes? Que el ermitaño es nuestro arcano mayor y es como de ir hacia esta iluminación de mente, cuerpo y espíritu. El pitico me lleva
Otra cosa, mi querido Virgo, estamos en Mercurio retrógrado, aunque no importa cuando veas esta lectura, por si me sientes así como un poco, como que se me va a veces la guagua, como dicen, es que está muy fuerte la energía y recibo como mucha información, entonces no la puedo decir toda, entonces tengo que canalizar bien la cosa, ¿oyeron? Para que sepan. Y me pueden escuchar así también como que, ay, como que bajo la intensidad. Es por eso. Mira, ve, doble iluminación. No, yo creo que nos va a ir excelente en este Mercurio. Recuerda que Mercurio rige a Virgo y eso es lo que estamos pasando por estos momentos, de que estamos buscando qué es lo que nos falta, en qué debemos de mejorar, ¿sabes? Y como somos un signo mutable, nos ayuda, esa condición de ser mutable nos ayuda a condicionarnos a los diferentes ambientes en que estemos. Mira, inspiración. Vamos a sacarlas todas y después les digo el completo. Riesgo y disfrute. Ok. Miren, nosotros, los Virgos, somos un signo que pensamos mucho las cosas para hacerlo. No lo podemos evitar, ¿ok? No lo podemos evitar. Sobrepensamos las cosas y todo eso, pero eso nos trae como consecuencia muchas veces frustraciones si no lo sabemos manejar. Eso es como que al principio. Pero ya cuando tú estás en este medio, que por eso es que tú estás viendo este video, va a haber una especie de inspiración una vez que tú consigas iluminar esa parte oscura que encontraste en ti, porque nosotros a medida que vamos profundizando, vamos encontrando como que más oscuridad, pero vamos iluminando el camino. Y ese es el riesgo que nos están diciendo que debemos de correr. Si te pones a ver, esto es como un camino hacia allá, hacia adentro del bosque. Es esto, es ir hacia adentro para poder iluminar eso que se esconde en la sombra y poderlo transformar. Y así tener un mayor disfrute de las cosas. Aquí nos están diciendo que disfrutemos cada meta. Bien, que lo disfrutemos, que disfrutemos el respirar, disfrutemos estar enamorados, disfrutemos hasta de no tener trabajo. Disfruten. Hay que disfrutar la vida porque eso va a traer mayor, ¿cómo es la palabra? Mayor, ay, vieron, es que yo estoy así. El disfrutar va a traer mayores regalos, mayores sorpresas bonitas, acorde a la vibración que estamos emanando. Muy bien, por eso es que tenemos que estar así, inspirándonos, arriesgándonos. Bien, no es que arriesgate, o sea, nosotros pensamos mucho, pero muchas veces el corazón nos dice algo, pero la mente nos dice otra cosa. Entonces ahí es cuando debes de tomar el riesgo. Deja llevarte por tu corazón, porque vas a saber muy bien cómo hacer ese movimiento o el siguiente movimiento, como dice aquí, ¿ok? Vamos a pedir 7 cartas, mi querido Virgo, para nosotros, para ver qué nos quieren decir los guías a través de este hermoso tarot que me regaló mi sobrina. Oh, estoy emocionada. Era un tarot que quería desde hace tiempo y ella me lo regaló. Tan bella, mi amor. Ok. Vamos a pedir. Ya va, esta me está llamando. Wow. Ok. Vamos a pedir una cartica más por este lado. Mira, es que por algo salió 2 veces la iluminación. Esta carta le salió a Tauro. Te invito a que veas también el video de Tauro, porque ahí puede haber un mensaje para ti, ¿ok? Ay, no, y qué hermosas cartas. Ya va. Sí, cómo no. Mira. Vamos a ver qué quedó el fondo de la baraja. Wow.
el carro. Miren qué hermoso este carro. Así que está demasiado bello. Ay. Mira. Ay, y el mundo. Ay. Ok, vamos a hacer esto. Con esta parte de la iluminación, este riesgo y este disfrute, esta inspiración que vamos a tener para mejorar, para transformar toda esta energía, todo este caos, bueno, la magia del caos es así, lo vamos a sobrepasar, ¿sabe? Va a haber un movimiento como que bastante rápido. Podemos pensar que nos va a tomar muchísimo más tiempo llegar a completar algo, pero no es así. Y te están recordando aquí los deseos que tuviste en algún momento, o que va a haber alguien que te va a ayudar a que esa iluminación se pueda dar. Tanto es así que te salió el hierofante y la suma sacerdotisa. Es como que si eres hombre, va a llegar una mujer a tu vida con mucha sabiduría que te va a proporcionar eso, esa fuerza para tomar la decisión que vas a tener para ir por lo que tú siempre has querido, ¿ok? Que es la estabilidad en todos los ámbitos. Muy bien, y si eres una mujer, va a llegar un hombre que va. Y si, bueno, y si te considera también sin género, o sea, si eres un hombre, puede llegar un hombre también, ustedes me entienden. O sea, va a llegar alguien que te va a complementar, te va a ayudar a esa parte de la iluminación. Ese es para un grupo de personas. Para otro grupo de personas simplemente puede ser que conectes con una persona, con un guía, con alguien que dé terapias, con alguien muy sabio, que aunque no esté en este mundo holístico, sí tiene herramientas poderosas, y esas herramientas que te logran inspirar a seguir adelante, a no desfallecer, a utilizar esa fuerza de sabiduría que se ha despertado en ti, tomando esa decisión. Y bueno, y aquí todo va a ser de maravilla. Y tanto es así que mira, estamos hablando aquí de un ciclo, de un cierre de ciclo. Bien, y si tomo esta más que nos voy aquí, no quiero seguir sacando. Es algo que te va a cambiar de dirección, es como que te va a direccionar hacia otro lado. Vas a comenzar por aquí y vas a terminar en otro lado. Esto me lo está corroborando, ¿ok? Es un movimiento importante, puede ser para algunas personas, puede ser inclusive que se muden de ciudad, que se muden de casa, que se muden de trabajo, que dejen a sus parejas y vayan porque ha terminado algo para empezar otra cosa. Entonces, estamos bien, estamos bien. Me gusta todo. Hay que tomar riesgo, pero disfruta. Disfruta el camino. Que si nos caímos, nos reímos. Que si saltamos, tuvimos que saltar, chévere también. Hay que reírse, hay que disfrutar de todas las cosas que nos van sucediendo. Porque es una oportunidad que nos están dando, que nos están brindando. Es como que, si tú te pones a ver, es como que ha pasado mucho tiempo, has tenido mucha experiencia sobre muchas cosas. Es como, ay Dios mío, yo estoy terrible hoy. Es como este guerrero que tiene sus escudos en la pared. Ese es como un escudo por batalla. Libró una batalla, y si está aquí es porque vivió. Y si vive es porque triunfó, y eso es lo que te están diciendo. Bien, que comiences a disfrutar también de todas esas pequeñas grandes victorias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, a lo largo de un camino que para muchos hay un cierre, como ya le había dicho, y para otros apenas es el principio. Muy bien, vamos a pedir 3 carticas más, a ver qué más me llega por aquí. Otra cartica, por favor. Ajá, y me falta una más. Ya que se me volteó. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver qué nos queda aquí al final, abajo de la carta.
Ok, mira, mucha acción, mucha acción. Va a haber un cambio de 180 grados. Va, o sea, esto va a ser de ahorita para allá, ¿ok? Vamos a tener una energía muy de nuevos comienzos, ¿sabes? Pero con una claridad. Esas luchas internas que nosotros teníamos, que si queríamos esto, que si queríamos lo otro, eso lo vamos a dejar atrás. Es como que con esta iluminación vamos a ver qué realmente es lo que vale la pena mantener o qué es lo que realmente vale la pena tratar no de retener, sino de defender. Bien, eso es lo que va a pasar, pero sí, definitivamente hay un cambio importante en nuestra vida, en nuestro quehacer. Y es una oportunidad tremenda la que nos están dando. Abajo. Sí, va a haber grandes celebraciones. Está bien bonito. Lo único es que yo siento que hay muchas personas que se le va a hacer un poquito cuesta arriba. Eso va a depender de tu trabajo de crecimiento personal que ya tengas. Por ejemplo, puedes estar en esta etapa en que estás a la defensiva, que sientes que todo el mundo te está atacando. Puedes estar aquí que está accionando, puedes estar aquí, puedes estar aquí. O sea, ustedes buscan en qué parte. Esto es como un cuento y ustedes se ubican, yo estoy aquí tomando la decisión para ir, yo estoy aquí accionando de una vez, yo estoy aquí que conocí una persona que me está dando buenos consejos y estoy escuchando atentamente, estoy viendo qué es lo que me tienen que enseñar para poder conectar con ese pasado mío. ¿Sabe? ¿Qué es lo que yo tengo que defender? ¿De quién es que me tengo que defender? Es como que no se metan con mis flores, ¿sabes? No se metan con mis vías. Bueno, el girasol es eso. Entonces, con mi alegría también. Vamos a ver qué quieren los maestros que tú veas, que no has logrado ver hasta el día de hoy con respecto a este cambio. Mira, y salió uno. Ok, mira, esta quedó aquí abajo, ¿no? Se saltó y quedó esta. Y esta es esta. O sea que me están confirmando de que sí vas a tener una buena cosecha, por así decirlo, de las cosas que estás haciendo en la actualidad. Y lo que quieren es que veas que puede ser que tú sientas que las cosas van extremadamente paso a paso, extremadamente, o sea, como que tú sientes que realmente ni siquiera está avanzando, ¿bien? Pero ve cómo está aquí, es como que posando, estamos posando. No es que, ay, que todo está oscuro, no, viene un nuevo amanecer. Aquí, por ejemplo, tienes las coronas de la victoria. Estas es unas coronas de laureles, significa que ha habido triunfo ahí. Bueno, aquí también lo veía. Pero, ya va, para ver. Ajá, ay, es que no quiero que desenfoque. Bueno, la cuestión es que los maestros quieren que vean que tienes 1.000.000 de posibilidades así en el cielo estrellado, que aunque sientas que puedes estar parado, como te lo dije, no es que estás sin hacer nada, es que simplemente estás observando cuál es el paso siguiente a dar. Además, aquí hay una patica del caballo que está más adelante, significa que va a comenzar a andar, va a comenzar a progresar, a prosperar. Entonces no te disfruta. Mientras más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Eso es realmente también lo que quiere decir esta carta. Es lo que yo veo. Y la única forma de ver tu iluminación es pasando por la oscuridad. O sea, tú no puedes encender tu luz, tu llama, sin haber conocido la oscuridad. Entonces aprovecha este momento. Ve en qué parte estás ubicado y te vienen cosas bonitas.
te vienen cosas excelentes. Y date cuenta que salieron 2 caballos. Este está en movimiento full y este es como la estabilidad que tú has ido buscando. Ha ido lenta, pero viene. Y eso lo tienes aquí llegando prontico. Bueno, mis queridos Virgo, lo voy a dejar hasta aquí. Realmente, ya serán mejores las lecturas. Estoy ahorita un poquito como dispersa con toda esta energía de Mercurio retrógrado, pero aquí estamos, cumpliendo y esforzándome a hacer las cosas cada día mejor. Si eres nuevo por aquí y no te has suscrito, te pido por favor que te suscribas, le des like, comente, me ayuda muchísimo. Compártelo también, activa la campanita para que no te pierdas ninguna otra lectura. Dependiendo de cómo yo amanezca, me mandan a hacer algún tipo de lectura, pan, y la subo. O sea, esto sí lo subo semanal, pero hay lecturas interactivas o generales o whatever, yo lo subo. Entonces, para que no te pierdas nada, activar la campanita. Y nada, muchísimas gracias, de verdad. Si no te has suscrito y no eres nuevo en el canal, estás pasado. Tienes que suscribirte. Así apoyas al canal con eso. Recuerda que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Nos vemos en la próxima. Un besito. Bye bye, mi querido Virgo.